este momento el Servicio Penitenciario Provincial es el nuestro que está asignado por una cuestión de convenio que tiene con el Servicio Penitenciario Federal. Se le asignó 3 pabellones de 30 personas cada uno para alojar acá a las personas que son condenadas acá. En realidad no tendrían que estar acá, tendrían que ser llevados a otro lado, pero por el convenio, que a veces hay personas que son condenadas acá, pero que son de otra provincia. Entonces, se recibe las personas acá de acá y en otra provincia se recibe. Ahora está todo el mundo sin problema, nadie quiere recibir a nadie. Entonces, esa persona que ha sido condenada por el delito es de extraña jurisdicción. ¿Qué significa de extraña jurisdicción? Es que es de otra provincia, pero que ha cometido un hecho acá. Entonces, en razón de la competencia y de la jurisdicción del juez que lo condena acá, por la cuestión territorial. ¿Cuál es el problema? Es que todos están en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, entonces se comienza a trabajar con los cupos, solicitando cupos para que esa persona vaya. Por qué a veces en Córdoba, a veces en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pide Córdoba, Buenos Aires? Que haya gente de Cataluña que quiere venir acá. Pero bueno, hay que evaluar también qué tipo de delito, la pena, si es temporal o atemporal, porque, o sea, ningún servicio penitenciario quiere hacer un canje, de alguna manera complicado, como se llame, de una persona que tiene una perpetua, no quiere recibir en otro lado. Si la persona que viene de allá es una pena temporal, una pena de 5, y si acá la persona que se quiere es una pena perpetua, no. Entonces hay que evaluar el conducta y concepto, cuál es la conducta que tiene, el perfil criminológico que pueda tener esa persona, porque si es una persona difícilmente adaptable, es muy difícil que pueda ser recibida en otro establecimiento penitenciario. Porque al momento de la individualización científica de la pena, que es el momento de aplicar el tratamiento penitenciario, no todas las jurisdicciones son iguales en todas las provincias. Van a ver ustedes cuando lleguen a la bolilla que al momento de cumplir una condena, una persona que va al penal tiene distintas características en el tratamiento que se le va a imponer. ¿Se entiende? Pero acá los que cumplen condenas por delitos federales, trata, de tráfico, delitos financieros, están acá, están cumpliendo acá y en algunos casos están con prisión domiciliaria, ¿no? Pero depende del TOF, Tribunal Oral Federal, ¿sí? Esa es competencia federal. Pero nosotros tenemos el 99,9% del Código Penal es de la provincia. O sea, los delitos son nuestros, provinciales, los que se van a juzgar. Son muy poquito la competencia federal acá, muy escasa. Bueno, hoy nos toca hablar de la bolilla 5. La bolilla 5, que son todos los sujetos, como habíamos dicho la vez pasada. ¿Cómo va? Así como tenemos nosotros etapas eventuales y etapas esenciales en el proceso penal, también tenemos sujetos, porque tenemos sujetos, actores dentro del proceso. Porque en definitiva el proceso no es un expediente, es una contienda, ¿sí? Donde hay conflictos de intereses. En realidad son 10 los puntos que pide la bolilla 5. Me dijo el doctor Soria que el punto 2 lo va a dictar el día lunes, que es la ley de juicio por jurado, ¿sí? Así que eso lo vamos a saltear y hoy vamos a hablar del juez, el Ministerio Público, la Policía Judicial, la víctima, el querellante, el imputado. Vamos a hablar de la declaración del imputado que lo hicimos la vez pasada, hablando del 305, primera parte y segunda parte, y el defensor y la parte civil. En la parte civil, si bien vimos la acción resarcitoria de la clase anterior, es importante que lo repasemos ahora. Bien.
Acá tenemos las etapas del proceso, yo siempre se las pongo para que ustedes siempre las recuerden: la IPP, el juicio, los recursos y la ejecución de lo decidido en la sentencia. Bien, estas partes son las partes esenciales y 3 y 4 son las partes eventuales. ¿Por qué esencial? Sí o sí tienen que existir, sin perjuicio que la segunda parte también puede llegar a ser eventual, porque puede ser que con la investigación penal preparatoria culmine el proceso por sobreseimiento o por desestimación de la noticia crimen, ¿sí? Porque si el hecho no encuadra en la figura penal o realmente se ha investigado a una persona y realmente no hubo elementos necesarios, positivos de sospecha que lleguen a la probabilidad, como hablamos la vez pasada, entonces no hay posibilidad que pase a la segunda etapa, que es la etapa del juicio y del debate. ¿Vamos ahí? ¿Vamos muy rápido? ¿Sí? ¿Estamos bien? Cualquier cosa, levanten la mano, paramos, aclaramos y seguimos, ¿sí? Así no les queda duda, porque viene el parcial. ¿Vieron la fecha? Todavía no. Pero creo que es, no sé si es la primera semana de mayo o sea... La última de abril que habían dicho como último tiempo. ¿En serio? Sí, 2 semanas. Nos dijo la última semana de cada mes va a haber un parcial. Abril, mayo, junio y el temporal. Mira, el parcial son las 5 primeras. Sí, son 5 por cada parcial. De este momento hacia al tipo Si usted no quiere dar más chance, de la otra. Si termina la otra semana, dale 5. No la termine ahora. No tengo problema. Vamos a aflojar el corazón del doctor. De esta bolilla hay un tema importante para él, el comentarse tipo topo, y es el imputado. Así que es un tema que el Ministerio Público, el imputado son temas que a él le gustan. O sea que por lo general pueden llegar a ser, ¿no? Aquí en parciales, porque a siempre pregunta eso, así que siempre con el código. O sea, el tipo de conceptos, esas cosas, sí, traten de armarlo, no se estudien de memoria los conceptos. Acá Naki tiene para dejarles ahora las 2 bolillas, pero traten de hacerlo mentalmente, de ustedes construir el concepto. Al menos a mí, sinceramente, las mesas no me interesan, yo creo que ustedes entiendan cuál es el rol de cada uno, que ustedes los identifiquen, ¿sí? Cuál es el rol, cuál es la función de cada uno de los sujetos. Bueno, hacemos Naki. Acá yo les hice, o sea, les voy haciendo así para que ustedes lo puedan entender. Los sujetos, acá ponemos esenciales, sujetos eventuales. El esencial, el actor penal, no se olviden nunca, siempre en la doctrina hablan del actor penal, que es el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? El tribunal, bueno, y el imputado. En este caso el tribunal es el juez, y en el caso del juicio es el tribunal. Después ya vamos a llegar para que podamos identificar de los jueces unipersonales, de los tribunales colegiados y del jurado. Los sujetos eventuales. ¿Por qué son eventuales? Porque pueden o no estar. Igual el proceso va a seguir. Esté el querellante, esté el actor civil, el civilmente demandado, como vimos anteriormente, la diferencia entre el civilmente y el citado en garantía. El civilmente demandado, habíamos dado un ejemplo de que yo soy la dueña del remis, él es el chofer, ¿sí? Entonces siempre va a ser el imputado, pero yo voy a ser el civilmente demandado. Y el citado en garantía, ¿qué va a ser? La aseguradora. Perfecto, muy bien. Entonces siempre no olviden que así como tenemos etapas eventuales en el proceso, también tenemos sujetos eventuales que pueden o no estar. Pero los esenciales siempre en la IPP, como también en el juicio, los 3 primeros. El Ministerio Público Fiscal o actor penal, el juez o tribunal y el imputado, con su defensor, que lo absorbe el imputado, absorbe el defensor, es una sola parte. No se olviden que el defensor y el actor penal o fiscal son partes, ¿sí? El juez no, es un tercero imparcial. Bueno, el primer punto, ¿quién es el juez?
Acá Cafrata dice que es sujeto designado de acuerdo a los procedimientos constitucionales. Acá hay un concurso que lo establece la Constitución de la provincia, la ley de tribunales, dice designado de acuerdo a los procedimientos constitucionales para ocupar un cargo en un tribunal. Por eso tiene competencia y tiene jurisdicción para determinadas materias en determinados territorios. Yo trabajo de juez de ejecución penal en Catamarca, pero no soy juez de ejecución penal en La Rioja ni en Tucumán. Acá tengo competencia en penal, no soy juez civil, no tengo competencia civil. Soy juez de la provincia, pero en una determinada competencia. Para ocupar un cargo en un tribunal, previamente instituido por la ley. ¿Por qué? Porque el asiento, es decir, el juzgado que va a ocupar el juez, debe estar creado por ley. Primero se crean los juzgados, o sea, todos los organismos son creados por ley, o sea, a través de la legislatura, es decir, del poder legislativo. Recién se llama concurso para cubrir ese cargo con una persona que ustedes ya van a ver debe ser idónea para ocupar el cargo. Entonces, instituido por la ley para ocupar una categoría de ilícito o de persona que ejercita el poder jurisdiccional en un proceso concreto, por eso es competencia, proceso concreto. Yo puedo dictar sentencia únicamente en el fuero penal de ejecución. Aunque nosotros ahora vamos a pasar dentro de poco a un colegio de jueces, es decir, todo vamos a hacer todo, tipo todo con 2 pesos, ¿vieron? Hay de todo. Bueno, nosotros vamos a hacer en la parte penal, vamos a hacer de juez de juicio, de juez de sentencia, de juez de juicio por jurado, de juez de garantía, de juez de ejecución y de juez de responsabilidad penal juvenil. Todo vamos a hacer. ¿Cómo? No, porque en definitiva vamos haciendo todo, es decir, un día te toca una cosa, otro día otra. O sea, yo tengo colegas que un año están después de garantía, otro año después de ejecución, otro año. Te obliga también a estudiar todo, porque hoy está especializado. O sea, hay jueces que del régimen penal juvenil no lo entienden, o hay jueces que ejecución no lo entienden. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando tenés que concursar un cargo, como dice la Constitución, vos tenés que estudiar todo. Entonces, yo en la feria me quedo con el juzgado de garantía, que está la doctora Mazara, y me quedo con el régimen penal juvenil a cargo durante 30 días. O sea, es exactamente lo mismo. Bueno, pero siempre penal. Entonces, en un proceso concreto que conduce controlando que se respeten los derechos individuales, decidiendo de modo provisional, pues ya vamos a ver por qué, definitivo sobre la existencia del hecho que se le atribuye al acusado. Si nosotros lo desmenuzamos, es un sujeto designado de acuerdo a la Constitución. ¿Qué significa? Que el juez, de acuerdo a la Constitución, que la Constitución de la provincia tiene los requisitos para llamar a concurso para que se designe un juez. Después dice para un lugar determinado, es decir, que debe estar previamente instituido por la ley ese tribunal, es decir, se tiene que crear, o sea, no se puede llamar a concurso un juez para que cobre un cargo que no existe, ¿sí? Para juzgar determinados delitos, dice. Bueno, acá ustedes vamos a ver que tenemos en este momento dentro del organigrama, y los invito a que saquen una copia del Poder Judicial, cómo está organizado en este momento el Poder Judicial dentro del área penal. Tenemos juicios, tenemos jueces que tienen la categoría de unipersonales, que son para aquellos delitos que no superan los 5 años, lo habíamos hablado en la clase anterior. Después tenemos los jueces técnicos, colegiados, que son tres cámaras en este momento, que trabajan, o sea, que juzgan delitos que superan los 5 años, pero que no llegan a ser aquellos delitos que contemplan la ley de juicio por jurado. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Y después tenemos los jueces técnicos, que están únicamente como directores
pero los jueces son legos, que son es el jurado popular. Pero bien, en este caso estamos hablando del juez técnico, el juez que tiene que venir, que es designado por concurso, que debe reunir determinados requisitos como edad, estudio, idoneidad para ocupar el cargo, en un cargo que previamente tiene que haber sido creado por el legislador para poder ser ocupado, para que se dedique a determinados delitos, a juzgar determinados delitos, siempre controlando que se respeten las garantías y los derechos que se encuentran establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en el artículo 75, inciso 22, y que puede decidir en forma provisoria. Estamos hablando de la etapa, de la primera etapa IPP provisoria, en algunas cuestiones que vamos a ver posiblemente en la próxima clase, que vamos a empezar a ver cuándo interviene el juez de control de garantía, o capaz que lo vemos ahora mismo, en el momento de la detención. Provisoriamente, el juez de control de garantía puede autorizar que esa persona quede detenida por un determinado tiempo hasta que el fiscal pueda reunir los elementos que necesita de prueba para poder pedir la prisión preventiva, este otro estadio dentro de la investigación penal preparatoria. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Volvemos o no? ¿Está bien? No. ¿Qué hacía? Ayer la profe les comentaba eso, que después de control de garantías intervenía en el control de detención en la audiencia después de que el fiscal detenía a una persona y que después podía ese es provisorio y se puede actuar el juez de forma provisional o bien de forma definitiva. ¿Cuándo actúa de forma definitiva? Cuando dicta sentencia y juicio, ¿sí? Cuando tiene los elementos, o sea, la certeza positiva o la certeza negativa de que el hecho ocurrió y que esa persona que se encuentra sentada ha participado en ese delito. Bueno, ahí las aclaraciones que hace Cafferata es que el ejercicio de la jurisdicción, o sea, el trabajo del juez se corresponde a los tribunales del Poder Judicial, obviamente, eso se cae. Está integrado por personas, me parece que estaba de más que lo ponga, pero bueno, el programa lo pide. Reviste un carácter representativo, es verdad, o sea, ¿por qué representativo? Representa un poder, el juez. Son depositarios de poderes excepcionales sobre sus semejantes, conocimiento y decisión sobre la comisión de delito y la aplicación del Código Penal, juzgar penal y no hacerlo. O sea, el poder punitivo, ¿cuál es el poder punitivo? ¿Qué se entiende por poder punitivo? El poder de castigar, de condenar, lo ejerce una persona, el jurisdictio al momento de justamente de decir el derecho, al momento de decidir, en el momento de decisión. Por eso dice, son depositarios de poderes excepcionales. No cualquier persona puede juzgar a otro y aplicar una condena. Tiene que ser un juicio, tiene que haber un juicio, como dice el artículo 18 de la Constitución, tiene que haber en las partes esta posibilidad, uno de acusar, el otro de resistir, la posibilidad de defenderse. Y en ese derrotero, el juez decidir si realmente esa persona es culpable o no. Es designado de acuerdo a los requisitos y procedimientos, ahí se los puse, de la Constitución de la provincia, les puse los artículos, para que ustedes puedan verificar en esos artículos cuáles son los requisitos para llegar a ser juez. Tiene atributos, dice. Los atributos es algo que vendría a ser las cualidades de las personas. Nosotros tenemos cualidades, buenos, malos, ¿sí? Egocéntricos. Pero acá en la figura del juez tenemos atributos, que es la imparcialidad, la independencia e idoneidad. En el artículo 16 de la Constitución tiene un solo requisito para ser funcionario, y en este caso magistrado, y es la idoneidad. ¿Qué es para ustedes la idoneidad? Es el ideal para ejercer. Ideal para ejercer. Ser una persona Tenemos una capacidad, una destreza, etcétera, para ejercitar funciones.
¿No Por sería ahí va. experiencia? ¿O nada que ver? Totalmente. La idoneidad. Yo no soy idónea para arreglar un auto, no tengo ni idea cómo se hace. Sí he visto algunas cosas, pero no me puedo meter a arreglar un auto, que me traigan un auto a mi casa que yo lo desarrollo, porque no tengo idea. Entonces, siempre uno dice, los que entendemos y somos amantes de la Constitución, decimos, vemos cargos que las personas no son idóneas para estar en esos cargos y que tampoco tienen moral para aceptarlo, para no aceptarlo, ¿sí? Porque si yo no soy contadora, mal puedo ser ministra de la provincia, ¿sí? No soy abogada, y si soy abogada no puedo ser ministra de Educación, por ejemplo. Pero bueno, o sea, quien puede más puede lo menos a veces, ¿no? Entonces, lo ideal sería que como ministro sea una persona que se haya preparado en educación, que se haya preparado para eso, que haya sido docente, que haya, no sé, una especialización, un doctorado, una persona que realmente conozca la ley de educación, todas sus modificaciones, que conozca el Palacio Pizurro, mínimamente. A mí me tocó lidiar con ministros, profesor de contabilidad, imagínense ese es el problema de la idoneidad, ¿sí? Volviendo a la imparcialidad, ¿qué significa que la persona sea imparcial? Por ejemplo, si él es mi hermano y yo soy la juez y él está, yo sería... Si no haya lazo de consanguinidad, que no haya lazo de relación, que no sea amigo, enemigo, que no tenga nada que pueda afectar al juicio. Refiere justamente a este aspecto como neutral que tiene que tener con las partes para no tener una preferencia subjetiva sobre algunos. Totalmente. Ni muy cerca que me quemen, ni muy lejos que me enfríen, ¿no es cierto? Bueno, la imparcialidad, o sea, es estrictamente ajustado al derecho también la imparcialidad, es decir, no solamente no tener relación, porque acá en Catamarca, al ser 160.000 habitantes, nos conocemos prácticamente todos, restando los que están encerrados, los que están enfermos, los que no salen de sus casas. La imparcialidad viene de todo aquello que el juez debe ser objetivo, como también lo es en el sentido de que al momento de escuchar a las partes no puede dejarse llevar de alguna manera por los sentimientos o sobre todo vamos a ver por los medios de comunicación que hoy por hoy son los que juzgan primero, ¿no? Entonces no deja margen a veces al juez y al tribunal para poder ser imparcial, ¿sí? Bueno, en cuanto de poca de todo tipo de arbitrariedad, o sea, la arbitrariedad es todo aquello que puede ser yo porque yo así lo digo, porque yo así lo explico, porque yo así lo entiendo. La arbitrariedad es todo aquello de que sobrepasa lo que en realidad podría de alguna manera ser lo técnico y lo normal dentro de un proceso. Es decir, realmente si está contemplado en la ley, no hacer lugar porque el juez le parece que no, o porque tiene... Ustedes vieron que hace poquito, hace como 5 días, un juez renunció porque iban a iniciar un proceso de destitución por antisemitismo, porque en las redes aparentemente posteaba contra los judíos, o sea, a favor de Gaza. Y hubo un grupo que decía que nosotros no podemos postear nada contra nadie porque, bueno, o sea, no podemos, en realidad, siendo jueces, hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Ni siquiera tener redes sociales, pero bueno, hoy por hoy, el que no está en las redes sociales no existe. Ustedes dicen que hay jueces que dan clases, que enseñan, que tienen cursos, etc. Lo que se prohíbe es justamente tomar partido en algunas cuestiones tan delicadas como las que pasa hoy en el mundo. Bueno, la independencia, o sea, independencia, ahí viene lo que vamos a ver ahora, la idoneidad, que expliqué artículo 16 de la Constitución, único requisito, idóneo, conocimiento de lo que va a decidir. Yo no puedo decidir sobre una cuestión civil porque no soy juez civil. Tendría que ser juez civil para disolver un matrimonio, para fijar cuotas de alimentos o
establecer un régimen de visita. Pero tengo idoneidad para el cargo para el que fui elegido y concursado. ¿Se entiende? Pasemos. Imparcialidad. Dice, como su nombre lo indica, consiste en no ser parte. Es decir, ser un tercero frente a ellas. O sea, escuchar, el juez debe escuchar a las partes. Y después, de acuerdo a las pruebas, no se olviden de la verdad por aproximación. ¿Sí? De acuerdo, dice, ajeno a los intereses de las partes, libre de prejuicio, sea a favor o en contra de los hechos que se debe ocupar, y se expresa la actitud de mantener la misma distancia de la hipótesis acusatoria que de la hipótesis defensiva. Esa es la imparcialidad, mantener la distancia de ambas hipótesis, de la acusatoria, del actor penal o fiscal, de la defensiva del imputado. También se entiende, dice Cafferata, por independencia la libertad para cumplir sus funciones y tomar decisiones, es decir, que nadie levante el teléfono y diga, che, mira, es Pepito, vos sabés que es mi hermano, que llamen por teléfono, bueno, a eso se refiere. Pero no es un privilegio del juez, es una garantía para el ciudadano la imparcialidad del juez. O sea, todo ciudadano debe sentirse que realmente el juez es imparcial y que se encuentra protegido no solamente por las garantías como víctima, como ciudadano, sino que se debe sentir protegido por la independencia que ejerce el juez. Acá, cuando habla Cafferata de la doble independencia, también es de la independencia externa, que es lo que yo le decía con respecto a los medios de comunicación. Hoy, los medios de comunicación se eligen como realmente jueces. Ellos investigan, sacan sus conclusiones y condenan. Entonces, debe hacer malabares la defensa, que Dios los ayude a ustedes, si son defensores penales, cuando realmente la prensa toma por cuenta propia la investigación y la decisión de una causa. La externa, ahí se ha señalado como fenómeno actual, dice Cafferata, la tensión entre la libertad de prensa, ustedes vieron que hasta el año pasado, no sé este año, pero había grupos que se ponían frente de los tribunales al momento de dictarse una sentencia, con bombos, solicitando determinado. Me tocó estar en un caso donde había dos bandos, del imputado y de la víctima, con bombos, y bueno, inocencia por un lado y castigo por el otro. Se escuchaba, estábamos deliberando y se escuchaba, obviamente. Imagínense todo eso ante un jurado de ciudadanos escuchando eso. La persona que es miedosa va a decir, acá salgo y me mata. Entonces, ese es uno de los problemas. Entonces, esa doble independencia también debe ser externa. No dejarse los jueces o el jurado influir por los medios de prensa. ¿Sí? Porque dice, se ha señalado como fenómeno actual la tensión entre libertad de prensa y la independencia del juez para tomar sus decisiones libremente, sin menoscabo del principio de inocencia, especialmente cuando los medios de información se convierten en los verdaderos precursores de las sentencias condenatorias. No escuchan, no saben o pueden extraer del defensor, del vecino, porque indagan, van al vecino, che, pero ¿cómo era? ¿Qué dijo? ¿Vos viste? ¿No viste? Se investigan y a veces los medios de prueba ya están contaminados. Inclusive no se le puede mostrar a una persona decir, este es el que te robó, porque es nula la prueba, después lo van a ver ustedes en el medio de prueba. No se puede, lo deben escribir, debe ir a un reconocimiento. Porque si yo muestro de antemano, esta persona es la que te robó, ese elemento de prueba no puede utilizar el proceso. Ya lo van a ver cuando vean medio de prueba. La otra es la interna. La independencia también debe existir respecto al poder, el mismo poder judicial externo en los medios de comunicación y recibir órdenes superiores. O sea, también dice esa independencia debe venir desde adentro del mismo lugar, poder de donde pertenece ese juez.
Es decir, no recibir injerencias, que ustedes van a ver la diferencia de los instructivos del Ministerio Público con respecto a esto. O sea, el juez no puede recibir injerencia de los superiores. Nosotros tenemos un orden jerárquico. Hay jueces, en este momento no se ha modificado el Consejo de Jueces, en este momento hay jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia, como el doctor Soria, y jueces de tercera y última instancia, que son los jueces de la Corte. Entonces nosotros no podemos recibir, de alguna manera, influencias o sugerencias que puedan, ¿no es cierto?, inclinar la balanza para alguna de las partes en el proceso. ¿Sí? Porque todo lo que tenemos que hacer está en la ley. Entonces no tenemos que estar escuchando lo que pueden decir. Che, dice el gobernador, dice el Pepito, dice el ministro, dice. No. Que existe, que pasa, sí pasa. En todos lados, en todo el mundo. Pero lo ideal sería esto. En cuanto a la idoneidad que habíamos hablado, se relaciona con aspectos humanos y atributos técnicos del juez. Entre los primeros se encuentra la edad, o sea, a ver, en los requisitos la edad son 30 años, o sea, no puede haber un juez de 18, no puede haber un juez de 20, ¿sí? Pero últimamente la Corte justamente se pronunció que se respeten los requisitos, porque cuando se llaman concursos y esos concursos quedan de alguna manera desiertos, se llama porque no, los que rindieron no llegaron a cumplir con los requisitos o con el examen, el gobernador tiene la atribución de elegir el que él quiere. Puede llegar a ser una persona no idónea, no tener la edad, y pasa esto. Entonces lo que se pretende con la idoneidad es que se respete la edad, la capacidad mental. O sea, que realmente pase que nosotros, cuando sentimos para un cargo, nos hacen examen psicológico y psiquiátrico, para realmente poder saber si tenemos capacidad para poder estar en ese cargo. La conducta, que es la conducta honorable, es decir, que no estar con antecedentes, no tener problemas contravencionales, dignidad de vida, o sea, tener problemas, a ver, que me hagan juicio por alimento, por ejemplo. Eso también, ¿por qué? Porque no solamente tenemos que ser, sino parecer. Nosotros no podemos ir a los casinos, no podemos ir a fiestas donde realmente, o sea, siempre se nos ha prohibido, a ver, querés un espectáculo, no sé, en la casona, no podemos. Pero que hay jueces que fueron, sí, es verdad que fueron. Pero los que entendemos que no podemos, no fuimos. Pero no podemos ir a esos lugares. No porque sean malos, sino porque realmente para evitar problemas en el futuro. En cuanto a la vocación de servicio, es decir, realmente cumplir con los horarios, etc. El artículo 212 de la Constitución, se lo puse ahí, dice 30 años, 8 años de profesión mínimo. O sea, que haya ejercido 8 años de profesión. O sea, no tener título. Pero acá hay gente que está ocupando cargos que nunca ejerció. Que sí le dan los años, pero que no ejerció. Tiene que ser abogado, salvo en el caso de los jurados, y que actualice permanentemente los conocimientos técnicos especializados que requieren su competencia. Nosotros nos exigen de alguna manera que siempre estemos capacitados, obligatoriamente y voluntariamente. O sea, todo lo que, en mi caso, en el caso del doctor Soria, somos especialistas en derecho procesal, y todo eso, toda esa cantidad de capacitación a lo largo de 30 años ha sido, bueno, en definitiva, pagada por nosotros en la UBA, en Córdoba, con Caferata, para poder reunir las condiciones que exige la Constitución. Bueno, ¿qué es la inhibición y la recusación? Son dos institutos que tenemos que tener en cuenta
Les voy a simplificar en 2 palabritas para que ustedes no se olviden nunca. ¿Cuándo me inhibo? Porque él es mi amigo, me tengo que inhibir, digo, no voy a actuar en esta causa porque yo voy a la casa de él, como con él, es el hijo de mi amiga. Entonces me inhibo, yo me corro del juego. Y la recusación es cuando el otro dice, che, ¿entendés que este juez no, vos lo podés porque vos sos amiga de la mamá de ¿sí? Entonces, en una me corro y de la otra me corre, ¿sí? Artículo 56 del Código Procesal Penal, lo tienen que, 56, capítulo 4, tiene varias, cuáles son las causales, amigo, enemigo, acreedor, deudor, pariente, me tengo que inhibir en esos procesos. Bueno, ahí en cuanto a la imparcialidad, exige que el juez no esté vinculado con ninguna de las personas que encargan o representan los intereses que enfrentan el proceso. Esto de la imparcialidad se refiere a los 2 institutos, de la inhibición y la recusación. Para ser imparcial, yo, si estoy viendo que una de esas personas, yo le debo dinero o me debe, entonces yo me tengo que inhibir, o es mi pariente, o es mi enemigo. Y son enemigos públicos. Entonces me tengo que inhibir antes que me planteen la recusación y me tenga que ir. ¿Sí? Es un planteo, un escrito, ustedes van como abogado y dicen yo quiero que usted la recuso porque usted es amiga, la he visto jugar al pádel con el diputado. O es amiga íntima de la mamá del diputado. O es acreedor, o es deudor, o lo que sea. En el 56 lo tienen que leer para saberlo. Parentesco y la enemistad también implica no haber tenido antes una actuación funcional. Ojo con eso. Yo, por ejemplo, cuando yo actúo como juez de cámara y condeno, yo me inhibo en la ejecución de la pena. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bueno, nosotros subimos, los jueces de primera instancia, cuando faltan jueces, subimos a los tribunales para condenar, para completar el tribunal de 3, a veces falta alguien, o se inhibe ese juez porque tiene algún interés en esa causa, entonces se tiene que ir, y sube a algunos de nosotros que son jueces de primera instancia, ya sean convencionales o los jueces de ejecución. Y actuamos como juez de sentencia en un debate. Entonces, al momento de condena y de ejecutar la condena, yo como juez de ejecución me tengo que inhibir porque yo lo condené. O si fui fiscal, también me pasó que cuando era fiscal yo lo mandé a juicio. Y también subí a la Cámara como fiscal acusadora y pedí la pena. Entonces no puedo ahora ejecutar la condena y estar cuidándolo cuando yo lo mandé, cuando yo lo acusé. ¿Se entiende? Entonces ahí me inhibo y pasa al otro juez de ejecución para que ejecute esa condena que yo le impuse o como fiscal lo acusé en su momento. Me pasó que en muchísimos casos me tuve que inhibir porque yo los había mandado a juicio como fiscal y los había acusado y a veces pedí perpetua. Imagínense después el juez de ejecución y garantizarle a ella todos los derechos. Vos me estás jodiendo. Me mandas acá y así me querés cuidar. Bueno, entonces esa imparcialidad significa eso, reconocer que no se puede ser juez y parte. Bueno, acá el jurado lo pasamos porque eso lo dijo del 118 nada más de la Constitución y se lo va a explicar el otro sábado. Vamos al Ministerio Público. Ese es el actor penal del Ministerio Público. Es la estrella del proceso, ¿sí? Les comento que cuando yo empecé en el Poder Judicial, ya hace mucho, no lo voy a decir para sacar cuenta de edad, el Ministerio Público Fiscal tenía muy acotada la función. En ese momento llegó la intervención federal y cambió el código. Antes teníamos un código donde el fiscal directamente ni figuraba, o
sea, estaba de adorno. Con la llegada de la intervención federal allá por el 90, después del caso María Soledad, se cambia el Código Procesal Penal y pasamos a un código que es el actual. O sea, perdón, es un código mixto que después se modifica en el 2004. Y pasa, en ese momento, con ese código, quienes investigaban eran los jueces. El fiscal promovía la acción, le decía al juez, che, podés investigar esto, y el juez investigaba, era juez y parte, porque investigaba todos los delitos del juez. El fiscal únicamente le decía, che, podés investigar, eso fue hasta el 2004. ¿Sí? Era un sistema inquisitivo, ¿sí? De alguna manera, porque si vos lo tenés al juez investigando, lo necesitas a Dios de defensor. No hay forma. No hay forma. No sé. ¿Qué significa que es poder judicial inquisitivo que todavía no lo terminamos de ver en la oportunidad de profesores? ¿Cómo? ¿Qué es lo que significa que sea inquisitivo? No lo terminamos de ver. ¿Inquisitivo? Lo inquisitivo es aquello de que no hay posibilidad de defensa. ¿Sí? Que en este caso estoy explicando que en ese momento investigaba el juez. Entonces el fiscal estaba así, entonces ¿cómo hacía el defensor? Si vos investigas y me acusas como juez, ¿a quién recurro? O sea, ¿quién me va a defender más allá de la defensa si vos vas a decidir todo? Si vos haces de fiscal, de acusador, de haces de juez, obviamente que vos vas a defender tu hipótesis. No soy imparcial. Otra cosa es estar escuchando lo que dice el fiscal, lo que dice el defensor y estar hasta que dice, bueno, así me convence el defensor que esto no tiene nada que ver. Ahora, si yo soy la juez, yo te investigo y te voy a buscar de todas formas de que seas culpable. Pasa con los recursos también que a veces le toca al mismo juez. Yo no era el recurso, sino... ay, no me acuerdo, porque acá no estoy metiendo en lo que no me acuerdo. Sí, me parece confundido. ¿Se entiende? Profe, el modelo ese del código, perdón, es el anterior, el del 2004, ¿de dónde era? Lo usaban acá, pero lo copiaron de algún lado. No, creo que era el primero de Córdoba. Ah. Después se trae el de Córdoba. En el año 2004 está en vigencia, que tiene rasgos inquisitivos, tiene rasgos porque dice que no se puede conocer la prueba hasta que no se reciba la declaración del imputado. O sea, vos llegás y recién ahí te enteras de todas las pruebas que hay. ¿Sí? Tiene varias cositas que realmente necesitan estar en plena modificación en este código procesal. Entonces, es acusatorio, pero no es adversarial. Son dos cosas distintas, el acusatorio y el adversarial. El adversarial es puro, es decir, las partes litigan, las partes son las que litigan y el juez no interviene. ¿Cómo será que tienen de cuestiones inquisitivas que cuando ustedes vean el control de detención, o sea, todo debe ser revisable en un proceso, todo. ¿Por qué? Para evitar la arbitrariedad. Pero ¿qué pasa con este código? Cuando se pide la detención y el juez de garantía lo confirma, es inapelable. Y eso es injusto. Entonces, ¿por qué? Porque estás escuchando una sola parte. Entonces, no hay posibilidad de que vos llegues, ustedes como defensores el día de mañana, que ustedes puedan llegar, que la Cámara de Apelaciones pueda de alguna manera revisar esa decisión. Entonces no te voy a decir de mal humor, me peleé con mi marido, yo y me la agarro con... No, ¿qué? No, sí, que detenido los 10 días que pide el fiscal. Pero yo trabajo, yo tengo arraigo, puedo pagar una fianza. No. Es inapelable. O sea, no hay forma. ¿Se entiende? Ese es este código ahora. Pero bueno, la oralidad se la hicieron hace poco en cuanto a algunas audiencias, porque todo es por escrito, va y viene cuestiones por escrito. Pero ahora, bueno, el control de detención, las apelaciones son orales, bueno, el juicio obviamente es oral, pero tenía esas cuestiones. Eso es a partir del 2004, hubo una reforma en el 2014 y ahora viene una reforma integral que es lo que amerita todo esto. Sí. Profe, y en esa reforma no está eso de la
decisión que es inapelable. Sí, Ah. sí, ahí lo van a ver en el control de detención. ¿Qué es el Ministerio Público? Dice que es el órgano estatal de persecución penal pública, obviamente, es decir, de intentar y lograr si según el derecho, dice corresponde el reconocimiento por parte de los tribunales jurisdiccionales competentes. A mí no me gusta ese concepto porque la verdad que es un bollo. Para mí es un órgano predispuesto. ¿Por qué es predispuesto? Porque está en la ley, está en el artículo 120 de la Constitución, ¿sí? Y es justamente el titular de la acción penal. Más allá del ejercicio de las acciones, que podemos tener acciones de instancia privada, pero al momento de remover el obstáculo que la persona denuncia, se convierte en acción pública. Entonces, el titular de la acción pública es el que aplica el principio de legalidad, que todo lo investiga, sabemos que no es así, que hay principios de oportunidad, pero es un órgano predispuesto por la ley, porque está en la ley, está en el Código Procesal, ¿sí? Y está justamente designado para la investigación de todos aquellos hechos que son considerados delitos y se encuentran en el catálogo público, ¿sí? Esto, si ustedes, esto de catedral, si ustedes lo quieren estudiar, lo estudian, pero yo diría eso. La Constitución, en el orden nacional, en el 120 de la Constitución Nacional, está establecido como está en la Constitución el juicio por jurado, ¿sí o no? Sí. Bueno, también tenemos la autonomía, es un órgano independiente. El Ministerio Público debería ser un órgano extrapoder, no depender de ninguno de los tres poderes actuales. Pero, lamentablemente, en algún lado tiene que estar, alguien le tiene que pagar. En el caso nuestro en Catamarca depende del Poder Judicial, ¿sí? En todos lados, pero dice que debería ser un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, es decir, tener su propio presupuesto. ¿Cuál es el tema acá? No depende, no tiene autarquía financiera, o sea, depende del presupuesto del Poder Judicial. Está bajo el ala del Poder Judicial, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses de la sociedad. Defensa de la legalidad, es decir, que todos los delitos deben ser de alguna manera investigados. ¿Por qué? Porque es un representante de la sociedad. En el orden nacional, independencia, dice, fuera del control de los poderes políticos, no es verdad. En Córdoba y Catamarca pertenecen al Poder Judicial y duración 5 años, y en Catamarca es vitalicio. En Córdoba hay un fiscal general que no depende del Poder Judicial, supuestamente, depende del fiscal general. El procurador no dependería. Dicen que ahora no depende, dicen que sí. Sinceramente, los dejo para que ustedes investiguen. En Catamarca hay un procurador. El procurador, porque es verticalista la función acá. Hay un procurador que está en la misma jerarquía de la Corte. Viene después un fiscal general, que es el doctor Alejandro Gober, que es el jefe de los fiscales. ¿Sí? De los fiscales, porque dentro de la procuración hay dos ministerios. El Ministerio Público Fiscal, que investiga, y el Ministerio Público de la Defensa, que está por otro lado en el ámbito. Por eso les digo, miren el organigrama del Poder Judicial. Y de ahí vienen los fiscales de cámara, los que están en los juicios, ya sea técnico o en los juicios por jurado, y después vienen los fiscales de instrucción, que son 9, más de cada circunscripción, hay 6 circunscripciones. ¿Saben lo que son las circunscripciones, no? Ya lo vieron. Bueno, acá en Catamarca hay 9 fiscales más 6 de cada circunscripción penales. Ese es el orden jerárquico. Bueno, acá todos dependen de esa jerarquía. No hay defensor general, sí hay fiscal general. El fiscal general acá es vitalicio, este que se muere. En Córdoba depende del Ejecutivo y lo designa el Ejecutivo y dura 5 años. Cada 5 años se renueva por concurso, pone. ¿Cuál es el principio? Habíamos hablado, los jueces tienen imparcialidad.
El fiscal debe tener principio de objetividad para cumplir con la exigencia constitucional de legalidad. Dice 120, los fiscales tienen que respetar los derechos del ciudadano garantizados por él y ser objetivo en su actuación persecutoria, debiendo procurar la verdad sobre la acusación que prepara, lo sostiene y ajustarse a las pruebas sobre ellos, sus requerimientos o conclusiones, sin atender órdenes, sugerencias o presiones de ninguna autoridad o factor de poder. Puede solicitar el archivo, el sobreseimiento, la absolución del imputado e incluso interponer recursos a su favor. En síntesis, ¿qué quiere decir el principio de objetividad? Así como el juez tiene el principio de imparcialidad, el fiscal no tiene imparcialidad, tiene objetividad. Está obligado de alguna manera, de reunir los elementos necesarios para acusar o para pedir el sobreseimiento o para archivar. Nunca se olvide que el fiscal no es un acusador a ultranza, o sea, el fiscal no es que va a acusar todo, debe ser objetivo y debe buscar la verdad por correspondencia, o sea, la verdad se debe corresponder con las pruebas que él pueda lograr reunir para poder imputar a la persona que él sostiene que ha participado en la comisión del hecho que investiga. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero si no reúne las condiciones, está obligado a solicitar el sobreseimiento de esa persona. O si el hecho que ha llegado a su conocimiento no encuadra en una figura, también está obligado a solicitar la desestimación y el archivo de esa noticia. ¿Se entiende? Como también tiene facultades, no solamente tiene el deber de investigar todos los delitos, sino también tiene la facultad de solicitar algunas de las medidas alternativas que hemos estudiado, como la probation, la reparación integral o la mediación, ¿sí? También. Ese es el principio de objetividad, no se olviden. No solamente le pueden poner un multiple choice que debe acusar, no sirve. No sirve, porque si no hay elemento, no puede acusar. Vamos a ver ahora, cuando veamos la declaración del imputado, que a veces se puede recepcionar una declaración, pero que realmente es una declaración para escucharlo al imputado, pero no es realmente para imputarlo y ficharlo y tenerlo y llevarlo a un proceso, sino para escucharlo, y es un elemento más de prueba. ¿Cuáles son la unidad de actuación? Dependencia jerárquica. Son los criterios de actuación. Eso se puede pedir porque ¿cuáles son los criterios de actuación del Ministerio Público? O sea, el principio es de objetividad, pero los criterios de actuación son la unidad y la dependencia jerárquica. Es decir, la actuación, la unidad de actuación significa que todos los fiscales reciben instrucciones del fiscal general. Y la unidad de actuación es que todos realmente van a respetar los criterios que impone el Ministerio Público en el orden jerárquico. El fiscal general, el procurador, el fiscal general van a bajar instructivos de política criminal para determinados delitos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del caso de la reparación integral que llevó al doctor Costilla y al doctor Maidana al problema? ¿Sí? Después de eso, de que realmente, ¿cuál es el problema ahí? El 59 es claro. O sea, si la víctima está de acuerdo que le pague el arreglo de la moto, del auto, de la casa, de lo que sea, no hay problema. ¿Cuál es el problema? El problema dice que no está regulado en el Código Procesal, que está en el Código Penal, pero no en el Código Procesal. Yo he leído hace poco una jurisprudencia y dice, no tiene nada que ver, si está en el Código Penal, el Código Penal tiene mayor jerarquía que el procesal. Entonces, ¿cuál sería el problema de que si hay un acuerdo de la víctima, el juez homologue ese acuerdo y diga, bueno, si usted está de acuerdo que le pague y usted le está pagando en este momento, bueno, se arregla y se termina la cuestión? Bueno, en la unidad de actuación ahora, el procurador, después de todo lo que ha pasado, ha bajado un instructivo para que en la unidad de actuación todos los fiscales, al momento de que alguien pida una reparación integral, tienen que seguir determinados pasos porque no está en el Código Procesal. ¿Se entiende?
Unidad de actuación que todos actúan de igual manera, todos los fiscales. Dependencia jerárquica, siempre va a depender de lo que dice el fiscal general, ¿sí? Eso es dependencia, debiéndose acordar su máxima autoridad, la atribución del fiscal, criterios generales de persecución. ¿Qué son los criterios de persecución? Política criminal, hagan esto, no hagan este otro, o sea, son los instructivos. Eso es los criterios generales de persecución. ¿Se entiende? ¿Sí? Igual de todos modos, le vas a dejar, ahí le dejé ya este power para que ustedes lo tengan de guía. Nuestra provincia, este es un problema grave de Catamarca. Yo tengo 30 años en el Poder Judicial y hasta el día de hoy no se ha logrado una ley orgánica para el origen de ley orgánica del Ministerio Público. Profe, ¿eso porque no hay voluntad política? Y sí. En la reforma del Código Procesal, los invitan a ustedes, y todos los funcionarios del Poder Judicial, que... A veces. Si no le piden a los asesores que tienen tanta idea como de adhesión, porque... Pero bueno. Nuestra provincia no cuenta con ley orgánica del Ministerio Público, nunca se olvide. Dice que en algún momento la van a tratar, la van a... Si el Poder Judicial tiene una ley orgánica, el Poder Judicial tiene una ley orgánica, no el Ministerio Público. Los funcionarios del Ministerio Público, dice el artículo 45, en la ley orgánica, el Procurador General preside el Ministerio Público sobre el que ejerce superintendencia, es decir, que le dicen hagan esto, pero entre el Procurador y los fiscales inferiores está el Fiscal General, que es el jefe de los fiscales. ¿Se entiende? Dos cuestiones. No hay ley del Ministerio Público y la ley orgánica únicamente en un solo artículo se refiere al Ministerio Público Fiscal, el artículo 45 cuando habla del Procurador General. Bueno, ahí les puse los fiscales de los tribunales inferiores. ¿Cuáles son los fiscales de los tribunales inferiores? Vean el diagrama del Poder Judicial para que se puedan ubicar en esto. ¿Cómo está diagramado? Corresponde a los fiscales, dice el artículo 47 del Código Procesal Penal, corresponde a los fiscales de los tribunales inferiores continuar ante los respectivos tribunales la intervención del agente fiscal en primera instancia. ¿Qué significa continuar? Yo soy el que estoy en la investigación penal preparatoria. Resulta que cuando llego a juicio, el fiscal de cámara que tiene que sostener esto que yo acuso, se enferma. Entonces yo tengo que subir, me paso con los fiscales de primera instancia, subir para sostener lo que yo dije acá en investigación penal preparatoria. Eso significa continuar ante los respectivos tribunales la intervención de los agentes fiscales de primera instancia, con el orden jerárquico. O sea, si me llaman, tengo que ir como fiscal de primera instancia. ¿Sí? También los de segunda instancia que están en las cámaras, cuando está ausente el procurador o el fiscal general, suben ellos, se turnan por semana para subrogarlo en su lugar. Deben representar y defender la acción pública ante los tribunales del fuero, asistir a los acuerdos de carácter administrativo, reemplazar al procurador, que son los fiscales de cámara, cuando estuviera legalmente impedido o con licencia, ejercer las demás funciones que le competen por códigos, leyes y reglamentos, proponer el nombramiento de los empleados de su despacho, también los fiscales, y asistir a las visitas de cárceles, que son 2 veces al año, en diciembre y en julio, para verificar el estado en que se encuentran los establecimientos penitenciarios y el estado en que se encuentran las personas que están a su disposición en calidad de procesados. ¿Se entiende? ¿De qué ley es? 47, ¿no sabe? Artículo. ¿De qué? Artículo 47 del Código Procesal Penal. ¿No está ahí? ¿No está ahí? Sale otra cosa. ¿Sale mención? ¿Oportunidad? Está la ley orgánica. La ley orgánica, perdón. La ley orgánica. En la ley orgánica. Póngale ahí 47 de la ley orgánica, el anterior también la ley orgánica, el 45 del procurador. Disculpe. Sigamos Nati. Bueno, en el artículo 70 del Código Procesal habla del Ministerio Público.
A ver, abran el 70 para ver si coincide con lo que está en la... ¿Sí? Bueno, ahí dice que está a cargo, ahí les dice, de nuevo les dice lo que dice la ley orgánica, que el Ministerio Público está a cargo de un procurador, es la cabeza máxima, y de los fiscales que de él dependan. Esa es la unidad jerárquica, ¿sí? Unidad de actuación. Dependencia jerárquica está acá en el artículo 70. Unidad de actuación, dependencia jerárquica. Son los atributos del Ministerio Público Fiscal que vimos en la filimina anterior. Está a cargo el procurador, los fiscales que de él dependen. El Ministerio Público promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley, practicará, o sea, la actividad de perseguir, de juzgar y sancionar, no está a cargo del Ministerio Público, sino únicamente de perseguir. Promover y ejercer la acción penal. Y una vez que se insta la acción en instancia privada, se convierte en acción penal. En la forma establecida por la ley, y practicará la IPP, la investigación penal preparatoria. Al derivar de igual su actividad a los criterios de unidad de actuación, legalidad y objetividad. Volvemos a decir lo que hablamos anteriormente. No podrá ocultar pruebas favorables o desfavorables a cualquiera de los principios de objetividad. ¿Eso dice el 70? Sí. Bien. Bueno, eso tienen que sí saberlo bien, porque la pregunta va a ser cuál es el criterio del Ministerio Público Fiscal, cuáles son los atributos que tiene, que son dos cosas distintas. La función. ¿Qué dice la Constitución? En el código del artículo 74 está, dice, el fiscal dirigirá la investigación penal preparatoria. Dirigirá, es el director de la IPP. Director de la IPP. En el caso de los delitos de acción pública, practicando o haciendo practicar todos los actos procesales inherentes a la IPP. Y actuará ante el juez de control de garantía. Dice, cuando corresponde, impartirá instrucciones a la policía judicial, a los delegados judiciales, en los particulares lo que entiendan. Función del 72 y 73. Vamos primero por acá. Dirige la investigación penal. ¿Qué le dice a la policía? Vayan acá, vayan allá, hagan esto, hagan lo otro. ¿Sí? A los peritos, a todos los que van a trabajar como auxiliares dentro de la investigación penal preparatoria. ¿Por qué dice que va a actuar ante el juez? Porque cuando hay control de detención, si él ordena una medida de coerción como es el 294, el 284, que es el pedido de detención para la persona, o sea que está sospechada para el imputado, no lo puede tener más de 24 horas. Si decide que debe quedar más de 24 horas, debe solicitarle al juez de control de garantía una audiencia, y en esa audiencia ante el juez de control de garantía, que va a hacer un control de legalidad de la detención, también va a solicitar el juez si hay un mero mérito para poder mantener esa detención, que es muy poco tiempo, para que reúna los elementos que deba decir el Ministerio Público que le faltan para completar la investigación penal, que por lo general no son más de 10-15 días. El juez valorará, escuchará las partes, ¿sí? Si realmente es un delito, por lo general cuando son delitos graves, se confirma la detención, ¿sí? Estamos hablando de femicidio, estamos hablando de delitos contra la integridad sexual, cuando son agravados. Entonces, uno de los motivos del fiscal para solicitar la audiencia y el control de detención para que se mantenga detenida la persona es la culminación en abstracto de la condena. ¿Qué significa? Lo que dice siempre el fiscal es que podrá eludir la acción de la justicia porque la pena que le podría corresponder va a ser una penal. Entonces que eso hace que pueda de alguna manera eludir la justicia. En algunos casos hay jueces que dicen no, si tiene arraigo, si puede fijar alguna garantía en alguna fianza, puede quedar en libertad hasta tanto se termine la investigación.
hay otros que en el caso de un femicidio directamente queda detenido. Eso es cuando actuará ante el juez de control de garantía cuando solicita una medida como esa. También puede actuar ante el juez de garantía ante alguna oposición que haga la defensa. Y después dice que impartirá, se lo puse en rojo, todo el trabajo con auxiliares, que la policía judicial son auxiliares. Y los otros auxiliares son el 250 del Código Procesal, que son los peritos, que son los que los van a ayudar en todo lo que sea en los elementos de prueba que puedan aportar con sus conocimientos idóneos en la materia. Peritos de rastro, peritos criminológicos, accidentológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Ahí están atribuciones, practicar la investigación, dar directiva a los delegados, a los secretarios, a la policía judicial, realizar actos definitivos y reproducibles como son, por ejemplo, el reconocimiento en rueda de personas, ¿sí? El 329, ¿qué es el 329? Requisa puede ser, a ver. Actos definitivos e irreproducibles, dice 329. 329. ¿Qué significa? Cuando deba practicar actos que por su naturaleza y características fuesen definitivos e irreproducibles, el fiscal procederá conforme a los artículos 307 y 308. ¿Qué dice el 307 y el 308? Vayan anotando eso, pero tienen que saber por el parcial, ¿no? Derecho de asistencia y facultad judicial del 307 y el 308 es notificación de casos urgentísimos. Lea el 307. Los defensores de las partes tendrán derecho de asistir a los registros, reconocimientos, reconstrucciones, pericias e inspecciones, salvo lo dispuesto por el artículo 106. Siempre que por su naturaleza y características se deban considerar definitivos y reconocibles. Bueno, ahí habla de los registros y habla de los reconocimientos. El registro del 211 para mí es inconstitucional, toda vez que existiendo la orden de allanamiento no hay por qué hacer un registro en una casa donde se vulneran garantías constitucionales. Pero es uno de los resaltos que está acá en el código actualmente. De todos modos, puede hacer todos esos actos que son, no se pueden, o sea, un reconocimiento se hace una sola vez. Lo mismo el registro, ¿sí? Siempre con conocimiento del imputado y del defensor, siempre. Ahora bien, ¿por qué ese registro? Porque no puede hacer allanamiento el fiscal. El allanamiento lo debe solicitar el juez de control de garantías. El límite, el 339, es la investigación jurisdiccional. En el caso de investigarse funcionarios, magistrados o legisladores, ahí tiene un límite el Ministerio Público. Hay obstáculos fundados en privilegios constitucionales, lo tienen que leer al artículo. En ese caso no puede proceder la investigación hasta que el juez no pida el desafuero. Ese es un límite. El otro límite que tiene son el control jurisdiccional, también el 281, el 338, y las oposiciones, allanamientos, por ejemplo, les decía, los allanamientos no lo puede hacer fiscal. Tiene que pedirle al juez de control de garantía. Las oposiciones es otro de los controles que ejerce las partes, que también tiene que los resolver el juez. Las medidas de coerción, el 284, la detención la puede hacer, pero prolongarse en el tiempo lo debe solicitar al juez de control de garantía, por eso tiene control. Y el control jurisdiccional. Control jurisdiccional ustedes lo van a ver en la prisión preventiva. Ahí se pide el control jurisdiccional cuando hay nuevos elementos de prueba, pero no quiero marear con esto, ¿sí? Esto es algo que lo pide el programa, pero ustedes tienen que ver medida de coerción, que lo van a ver conmigo en la bolilla 8. Ahí sí vamos a volver a esto, así que esto no sea problema, porque ahí lo van a ver más claramente cuáles son los límites que tiene el Ministerio Público Fiscal y el control.
Lo importante es lo que ustedes vieron acá: allanamiento, control de detención, oposición, son cosas que no puede realizar. Puede detener, pero no puede prolongar en el tiempo. Lo tiene que pedir al juez de control de garantía. En los allanamientos no los puede hacer, tiene que pedir al juez de control de garantía. Sí puede hacer el registro domiciliario del 211 del Código Procesal Penal, que es una medida que vulnera derechos, que no debería estar, pero lo practica. Y la incomunicación tampoco lo puede incomunicar si no le pide con motivo y normativa fundada el poder incomunicar al imputado. No se usa ya, pero la tiene que pedir el juez de control de garantía, y el juez de control de garantía lleva todo esto a audiencia para que escuchar a la defensa y escuchar al fiscal por qué pide estas cosas. Control de detención, el allanamiento, si bien es cierto no es oral, el allanamiento lo pide, ahí no hace falta que esté el defensor, pero en la medida de coerción sí. Bien, entramos al punto 4, la policía judicial. En esto no nos vamos a detener demasiado porque ustedes lo tienen que leer. Dice, es el brazo técnico, el brazo del Ministerio Público Fiscal, esto es quien auxilia al Ministerio Público Fiscal, porque sin la policía judicial no se haría un montón de cosas que realmente todo el proceso lo tiene que armar la policía judicial. Desde el momento que toma conocimiento de un hecho delictivo, la policía judicial comienza el movimiento. Están divididos por distritos ahora en distintos barrios, y cuando toman conocimiento de un hecho, inmediatamente se lo comunican al fiscal y su secretario a los fines de recibir las directivas para comenzar, ¿no es cierto?, poner en funcionamiento el proceso. Y dice, bueno, anda a hacer, fíjate, constituirte en el lugar, hacer un acta de procedimiento, qué es lo que han escuchado, qué es lo que han visto, qué es lo que pasó, hay muertos, llama a los peritos, ya tiene que ir el fiscal si hay una persona que ha fallecido, ya sea por muerte natural o porque realmente ocurrió de forma dudosa. ¿Sí? ¿Qué profesionales no integran la policía judicial? ¿Qué profesionales integran? No, la policía judicial tiene gente común, pero tiene está la parte científica, que hay médicos, hay psicólogos, hay peritos criminalísticas que han estudiado acá, hay peritos en varias ramas, que son auxiliares. Que tienen el laboratorio satélite también, los médicos que son forenses, que hacen autopsias. Bueno, entonces su actuación es accesoria y auxiliar. Ahora, eso acá en la capital, primera circunscripción. En el interior, quien hace ese trabajo es la policía de la provincia, porque no hay policía judicial. No se olviden de eso. En la primera circunscripción, en las otras 5, actúa la policía administrativa, hace de policía judicial. ¿Usted quiere preguntar? ¿Los profesionales que integran la policía judicial se encuentran en el CIP? No, eso es del Poder Judicial. Esos son equipos que una vez que también actúan como peritos también para la investigación penal preparatoria, porque en el caso, por ejemplo, vamos a ver, en el caso de la pericia psiquiátrica, ¿sí?, la pericia psicológica, son peritos del CIP. En cambio, de los juzgados de familia, como los juzgados de ejecución y también el régimen penal juvenil, tiene equipos propios, ¿sí? Equipos también de médicos, psicólogos, psiquiatras, también tienen, pero acá para la investigación penal preparatoria no tiene el CIP. Sí. Antes trabajaba con médicos de la policía, con psicólogos de la policía, pero ahora tiene su propia gente. La situación institucional de la policía judicial hoy depende de la policía judicial, no depende del Ministerio Público, depende de la Corte, directamente. Ahí está la función, es larguísimo, pero por orden dice la policía, por orden de autoridad competente. Esta la policía aparece en el año 2004.
¿sí? Cuando se modifica el código, cambia el código y pasa a ser acusatorio, pasa de ser el código de la intervención federal a un código acusatorio que es una copia textual del código de Córdoba, con la diferencia que el código de Córdoba ha sido modificado 800.000 veces y nosotros hemos quedado en el tiempo y se ha modificado muy poquito. En el año 2014 se hicieron algunas cuestiones. Profe, y ahora no hay una revisión respecto a lo que es la policía policial en cuanto a la reforma y todo eso. No, está así como está. Lo que ustedes tienen el código, las funciones que tienen, las atribuciones, son las que están en el código. Todavía ahora dicen que se va a modificar. Chao, dicen que se va a modificar. Bueno, acá dice la policía por orden de autoridad competente, en casos de urgencia, por denuncia o iniciativa, debe investigar los delitos de acción pública, impedir que los cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores. Reunir las pruebas, ¿no es cierto?, para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento. Si fuera de acción pública dependiente de instancia privada, solo deberá proceder cuando reciba la denuncia prevista por el artículo 6. ¿Qué significa? Que todo lo que reciba puede iniciar, obviamente siempre bajo la supervisión del fiscal, toda aquella actividad que lleve a reunir todas las pruebas necesarias para dar base a la acusación o el sobreseimiento. Ahora bien, si fuere, dice, de acción pública dependiente de instancia privada, estamos hablando de lesiones leves, delitos contra la integridad sexual, el artículo 6 del Código Procesal Penal es muy claro y dice que es la víctima la que debe remover ese obstáculo. Sin perjuicio que si hay intereses contrapuestos, que la mamá no quiere denunciar al papá, a la pareja, entonces ahí puede intervenir el Ministerio Pupilar, que es la representante del menor, lo puede hacer en representación y ahí remueve ese obstáculo. En el caso, me acuerdo que una vez me dice, me denuncia porque dice que yo había amenazado a una madre para que haga la denuncia de un niño abusado. Que yo la acosaba. Entonces le digo que nosotros no tenemos la necesidad de amenazar a nadie. Nunca. Nosotros tomamos conocimiento e invitamos a la mamá o al papá a hacer la denuncia. Si la mamá o el papá no quiere hacer la denuncia, quien reemplaza la voluntad de la mamá y el papá para iniciar la investigación es la asesora del menor. Es el famoso Ministerio Público Pupilar. No tenemos necesidad de amenazar a nadie. Ni siquiera preguntarle 2 veces. Le preguntamos una vez. Si no quiere, no quiere. Le llamamos a la asesora y en milésima de segundo hace la denuncia, insta la causa y después acompaña a ese menor al juicio. Entonces no tenemos necesidad de amenazar a nadie, ni que si no quiere la madre o el padre, no nos interesa. ¿Se entiende? Por eso habla el 6. En el caso de instancia privada se necesita la denuncia de caso que sea mayor de edad o la denuncia de los padres. ¿Cómo está compuesta la policía judicial? Serán oficiales, auxiliares de la policía, judiciales o funcionarios empleados de los cuales la ley acuerda su carácter. También serán oficiales y auxiliares de la policía judicial, de la policía administrativa. O sea que, ¿qué nos quiere decir? La policía judicial está compuesta por la gente que ustedes conocen, que está en las unidades judiciales, que dependen del Poder Judicial, pero en el caso del interior, en el caso de las otras circunscripciones, es la policía administrativa. La policía que depende del Ejecutivo es la que va a trabajar con los fiscales en el interior y con los jueces. Punto. Eso es todo. Bueno, acá tienen las atribuciones: recibir denuncia, cuidar el cuerpo, instrumentos, rastros del delito. Todo esto ustedes lo pueden leer, es largo, seguir pasándolo aquí. Para que ustedes vean cuáles son las funciones de la policía judicial. Pero vamos a reiterarlo a la víctima, porque la víctima es la persona que ha sido perjudicada directamente por su comisión, por sus herederos en el caso de muerte. Nosotros cuando tenemos que tener en cuenta que la víctima puede buscar justicia y puede buscar reparación. Son dos cosas que ustedes les tienen que quedar claras, ¿sí? ¿Cómo puede la víctima aparecer en el proceso? La víctima puede aparecer
solicitando, o sea, buscando justicia, que se haga justicia por su caso, por su bien jurídico lesionado. Pueden ser sus herederos si ella no está, el artículo 8 del Código Procesal Penal, ahí le establece quiénes son los herederos forzosos que van a constituirse como querellantes, ¿no es cierto?, en representación de la víctima buscando justicia, pero también la víctima puede presentarse como damnificada y puede solicitar, en su caso, la reparación del daño causado a través de la acción civil, que es la que vimos la vez pasada de la acción resarcitoria. Acá, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, al mismo nivel, el artículo 75, inciso 22, que se puede incluir, el artículo 25 habla de la obligación del Estado de proveer a los ciudadanos sometidos a su jurisdicción una debida protección judicial cuando alguno de sus derechos ha sido violentado. Habla de que siempre que este derecho sea reconocido, pero en definitiva habla de la víctima. Ahí también dice que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de acceder a los tribunales sin discriminación alguna, el derecho a iniciar el proceso, de seguirlo, de obtener una sentencia, una resolución motivada sobre la cuestión planteada, el derecho a obtener una sentencia sobre esa cuestión, el derecho a la utilización de los recursos y el derecho a la sentencia y que se ejecute esa sentencia. Justamente hoy, toda aquella sentencia que llega tarde o ese juicio que llega tarde, en definitiva, no es justicia. Si tenemos una justicia de acá a 10 años de un hecho que ha ocurrido, en definitiva, se ha violentado el derecho de la vida. Profe, disculpe. Sí. Quería preguntar, ¿hay una lista de asistencia o no? No, hoy por el paro no. El Código Procesal Penal nuestro, el artículo 94, habla justamente de los derechos de la víctima. Porque Catamarca no tiene una ley de víctimas, sabían ustedes, ¿no? Otra deuda. Bien. Y vamos. Aparte de la ley del Ministerio Público, tampoco tenemos una ley de víctimas. Se aplica la ley marco, la ley nacional. Pero en el año 2004 se incluyó este artículo en el Código Nuevo y justamente se le incluye una serie de derechos en el artículo 94 a la víctima. El derecho a ser informada, a tener un trato digno, respetuoso por parte de las autoridades. Hoy la víctima puede ir y pedir información de cómo va la causa. Ser informada, ser acompañada durante los actos procesales, a que la información sobre su domicilio se mantenga en reserva, que, bueno, todas las circunstancias que hagan a su protección, pero también hacia su asesoramiento. Lo que no tiene la víctima es un querellante gratuito. No lo tiene. Es una deuda pendiente, sí, en nuestro código. La ley 27372, que es la ley nacional de víctima, la cual dice en su artículo 2, se considera víctima la persona ofendida directamente por el delito. Al cónyuge conviviente, padre, hijo, hermanos, tutores, guardadores, los hijos cuyos resultados sea la muerte, entonces de la persona para que se hubiera tal vínculo, o si el ofendido hubiera sufrido una afectación psíquica o física que le impide ejercer su derecho. O sea, esto vendría a reemplazar al artículo 8 del Código Procesal. ¿Me sigue? Esta es la ley nacional, la que se aplica actualmente, ¿no es cierto?, porque no hay ley en la provincia. Pero también se considera, lo considera exactamente lo que dice el artículo 8 del Código Procesal de Catamarca. Juntamente con el 94, que habla de los derechos de la víctima. Ojo con ese artículo porque me gusta pedirlo al doctor en los parciales. El artículo 94. La pareja no conviviente del no hay. Porque, wow, Ahora sí, desde nadie se casa, mijo, no es una cosa a tener en cuenta. Si nadie se quiere casar, hay que tener hijos, así que no sé ahora cómo votar con los artículos. ¿Entraría dentro de esta última parte? ¿Cómo? O si la familia hubiese sufrido una afectación de psíquica o física de identidad que se sube. Claro, bueno, sí. La pareja de la persona tiene capacidad.
bueno, derecho de la víctima, está ahí, está en el artículo 5 de la ley, también los invito a que lo lean, en la ley nacional, pasa con ATI, es bastante largo, lo de la 27, y vamos al querellante, uno de los sujetos eventuales dentro del proceso penal. Bueno, vamos a quedar el querellante, porque la verdad es que están cansados mucho. El querellante, usted ya lo vimos la vez pasada, uno de los sujetos eventuales, es la víctima del delito de acción pública que interviene facultativamente en el proceso penal, y les dije que vean el artículo 88 del Código Procesal Penal cómo se puede constituir. Querellante el que busca justicia, se sube en las ancas del caballo del fiscal y lo acompaña en ese trayecto, como dice Caferata, de la investigación penal preparatoria. No busca reparación, busca justicia. Interviene, investiga, aporta pruebas, va y viene, y es la persona que realmente ha sido víctima, o bien pueden ir los representantes de ella si estuviera muerta, que son los del artículo 8 del Código Procesal Penal. En un principio hubo una oposición a la participación, después con el tiempo se la aceptó, ese es el fundamento que está ahí, luego se cambió de postura en el reconocimiento de los derechos, porque el fiscal no tiene el monopolio de la acción. Es decir, no, el fiscal no va a decir esto sí, esto no, en este caso cuando hay querellante. El artículo 8, ahí se lo puse, querellante, el ofendido penalmente por un delito de acción pública, sus herederos, en el caso de no estar forzosos, representantes legales, mandatarios, podrán intervenir en el proceso como querellante particular en la forma que lo establece el Código, artículo 88. Sin perjuicio de ejercer conjuntamente la acción civil, o sea, puede constituirse la víctima en querellante para investigar y también pedir el resarcimiento a través de la acción civil. Es decir, la acción civil resarcitoria que vimos en la clase anterior. Si el querellante particular se constituyera a la vez en actor civil, podrá formular ambas instancias en un solo escrito con la observancia de los requisitos. Es decir, todo aquel que se encuentre, se considere penalmente ofendido, ya sea heredero o sea la víctima, se presenta en un solo escrito como querellante y como actor civil. Con la diferencia que como querellante va a estar durante toda la investigación penal preparatoria y como actor civil le van a hacer lugar, si ha reunido los requisitos que pide el 95, y esa instancia se va a tener en cuenta en el debate. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Querellante, toda la investigación penal preparatoria hasta que se eleva a juicio. Pero la acción civil la recibe el fiscal, la guarda y después, cuando sube la causa para juicio, ahí recién el tribunal de sentencia recién se va a abocar al pedido de resarcimiento. ¿Se entendió? Bien. Ahí les puse. Se lo copié el 88, las personas mencionadas en el artículo 8 podrán, no es obligatorio, podrán instar su participación en el proceso como querellante particular. Los incapaces lo tienen que hacer representados, ¿sí? Por un curador, autorizado o asistido del modo previsto por la ley, y la instancia, o sea, el modo, dice, deberá formularse personalmente con el patrocinio de un abogado o de un representante con poder especial. ¿Qué es el patrocinio? Yo, Alicia Cabanilla, voy patrocinada por... ¿cómo se llama? Abigail. Voy patrocinada por la doctora Abigail Bajo. Entonces, el patrocinio, a la diferencia que siempre voy a tener que ir con ella a ver el proceso. En cambio, si yo busco un representante con poder especial, va a ir el abogado, o sea, Abigail solita, si ya tiene un representante para esa causa, siempre a estar a ver cómo va el proceso y a arrimar elementos de prueba. Lo que tiene que presentarse en el escrito para que no sea rechazado: nombre, apellido, domicilio legal del querellante, o sea, de la abogada o de la persona, una relación del hecho, cómo ocurrió el hecho, nombre y apellido de los imputados, si hubiera, también puede ser que están individualizados, y la petición de ser tenido como parte.
y después va colaborando con el fiscal. ¿Cuál es la facultad y los deberes? Están en el 91, podrá participar, actuar en el proceso para acreditar el hecho, la responsabilidad del imputado en la forma que lo dispone el código. La intervención de una persona como querellante no la exime de declarar como testigo. Es decir, que la víctima puede declarar como testigo cuantas veces sea necesario. En caso de sobreseimiento o absolución, podrá ser condenado por las costas que su intervención no hubiera causado. O sea, también es un peligro en el caso que sea sobreseído el imputado, el querellante tendrá que pagar las costas si hay una falsa denuncia o no se han reunido los elementos de prueba. Tiene facultad recursiva, o sea, puede, en el caso de que el fiscal no quiera acusar, puede, si hay elementos, ¿no es cierto?, el tribunal puede escuchar y puede tiene esa facultad de recurrir solita sin que si el fiscal no lo quiere hacer. Acá solo se trata que frente a la conformidad del acusador público, que es el fiscal, el querellante pueda provocar un nuevo examen en el superior, es decir, en la casación, una vez que se dicte la absolución, por ejemplo. También debe permitirse que si el fiscal requiere sobreseimiento o la absolución del acusado, la acusación del querellante pueda darse base al juicio. Es decir, si no quiere acusar, él puede solicitar que siga el juicio, el querellante. Si hay elementos, obviamente, ¿no? El fiscal quiere, no sé, mejorar la situación del imputado. Pero bueno, es un caso muy agarrado del pelo. Bueno, y ese diputado lo vamos a dejar porque la verdad que ya son las 10:15, están cansados. Queda muy poquito. Así que la verdad que seguir con el imputado, declaración del imputado, el actor civil, no van a dar. ¿Tienen alguna duda? ¿Seguro? Ahí Nani les va a subir al clase. Todos tienen acceso al clase. O si tienen WhatsApp, no si tienen correo, ¿qué pasa? Ustedes vayan teniendo y vayan estudiando por